Buenos días y bienvenidos amigos televidentes a su programa Jesús está vivo de la comunidad Siervos de Cristo Vivo, Casa de Belén. Buenos días, Dulce. Muy buenos días, María, y muy buenos días a nuestros hermanos televidentes que en esta mañana nos abren las puertas de sus hogares, donde llevamos la buena nueva de nuestro Señor. Sí, hoy tenemos un programa muy especial, Dulce, preparado para cada uno de ustedes, donde el Señor nos llama a evangelizar, Él nos escoge, nos llama desde el vientre de nuestras madres, nos ha escogido. Y luego finalizaremos con la oración, pidiendo por cada una de nuestras necesidades, por los enfermos, donde el Señor se va a derramar con gran poder. Luego de la pausa, les invitamos que continúen con cada uno de nosotros. Bien, la palabra de Dios que vamos a compartir con ustedes, hermanos, en este domingo está tomado del Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos del 7 al 13. La palabra de Dios se les escucha en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12 y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más. Pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja. Que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y añadió: quédense en la casa donde entren hasta que se vayan de aquel sitio. Y si un lugar no los recibe ni los escucha, al marcharse, sacúdanse el polvo de los pies para probar su culpa. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio de este domingo está precioso porque antes de llegar a este punto, de que Jesús los enviara, los mandara a evangelizar, ellos ya tenían una experiencia con el Señor, un tiempo aprendiendo de Él, de escucharlo, de verlo hacer milagros. Entonces, luego de ellos recibir y que ya Jesús sabe que ellos están preparados para proclamarlo a Él y anunciar la buena nueva, los envía, Dulce. Así es, una palabra reconfortante y donde nos lleva a nosotros también a decir que a nosotros también nos envía el Señor después de nosotros tener un encuentro, porque cada uno de nosotros ha tenido un encuentro con el Señor y a través de eso es que nosotros, como tú decías, ya ellos habían vivido una experiencia con el Señor donde lo habían visto expulsar demonios, predicar. Asimismo también lo hemos vivido nosotros porque Jesús ha venido, Jesús fue el enviado. Entonces después que ellos tuvieron ese encuentro con Jesús, se encontraron con el enviado, Jesús los envía a ellos. Y de verdad que sí, que es una palabra, María, que nos motiva a nosotros también, a que también nosotros podemos hacer aquello
que ellos hacen, nosotros también podemos hacerlo, si abrimos nuestro corazón a lo que el Señor quiere. Sí, así es. Es muy lindo lo que tú dices, Dulce, que primero Jesús fue el enviado. Entonces Jesús es quien nos envía a nosotros. Nosotros como cristianos estamos en el deber y en el derecho de evangelizar, de proclamar la palabra, la buena nueva de Dios. Y un punto que me llama la atención es cuando dice que les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Eso es algo muy importante. Eso quiere decir que no es con nuestra autoridad, Dulce, que nosotros vamos a ir a evangelizar o a curar enfermos o a expulsar demonios. No somos nosotros. Es revestido de esa autoridad que solamente es Jesús que nos lo da. Porque ¿qué nos puede pasar, Dulce, si nosotros vamos atentos a nosotros? Bueno, no va a pasar nada, María, porque el poder lo tiene el Señor. Nosotros simplemente somos sus instrumentos que Él ha dejado aquí, representándolo a Él. Por eso dice la palabra, como tú dices ese punto, y les dio autoridad. Y así mismo nos la da a nosotros también, porque si es por nosotros, ¿qué haríamos nosotros? Nada. Absolutamente Ni siquiera nada. estuviéramos hablando aquí, María, si no fuera por Ni la si autoridad no fuera por la del autoridad Señor. que el Señor nos Nos da, da. su presencia, que es Él que va delante de nosotros y es Él que va actuando. Otro punto muy importante es cuando Él les recomienda, que nos puede resultar chocante, que no tomen nada de camino, que lleven unas sandalias, pero no lleven 2 túnicas. O sea, eso me habla a mí, no sé qué a ti te parece, de que Él les invita a una pobreza, a que no dependan de nada material, sino que vayan y evangelicen y se abandonen en las manos de Él, que confíen en Él, porque es el Espíritu Santo que va a ir proveyendo. Claro, Que así le es. va a ir dando todas las cosas necesarias, incluso hasta humildad, porque dice, quédense, si le invitan a quedarse en una casa, Quédense. y a veces se nos hace difícil a nosotros, cuando nosotras hicimos el curso Pablo, recuerdas que nos enviaron a evangelizar, y doña Fledia decía algo, no sé si te recuerdas, que tenemos que tener pata de perro para ir donde el Señor nos mande, y panza de cerdo para comer todo lo que nos ofrezcan. Es decir, de eso es lo que nos, aunque suene chistoso, pero lo que en la esencia de eso es la humildad, de que nosotros tenemos que abandonarnos en sus manos. Así es, que con el Señor, María, no tenemos que atesorar nada. Simplemente somos lo que somos. Sí. Simplemente cuando vamos a ese lugar, vamos a llevar al Señor. No vamos a llevar riqueza ni nada. Simplemente palabras de aliento que reconfortan más a veces que tú llevar cualquier cosa material. Mientras que si vamos y llevamos su amor a través de la palabra, llevamos todo. Sí. Por eso es que dice, no lleven nada, ni pan, nada. Simplemente lo que somos y la esencia de lo que Él nos ha dado. Sí, equipados solamente con el Señor. Y otro elemento muy importante de ese envío, de esa proclamación de la buena nueva, es que iba acompañada de frutos. Acompañada de frutos Y manifestaciones. y ya. manifestaciones. Eso es símbolo de que es el Espíritu Santo actúa. que va actuando. Porque nosotros podemos salir y predicar y hablar, el Señor nos ama, Dios te ama, arrepiéntete, conviértete. Pero si no es el Señor que está actuando, muy difícil, No Dulce, se que ven las sucedan liberaciones y sanaciones. Así es. Muy difícil, María, porque es lo que decíamos ahorita, hace unos momentos atrás. Nosotros no somos nada, simplemente con el poder y la autoridad que el Señor nos da es que nosotros podemos hacer lo que el Señor quiera. Y también depende de quien nos escuche y de quien nos reciba, que abra también su corazón y la fe que nosotros tenemos y la fe que tenga aquel que nosotros le anunciamos. Sí, y puede suceder que vengan pruebas. Claro. Porque si al Señor, cuando probado. estaba proclamando esa buena nueva, los rechazaban y muchas personas le decían, pero este no es el hijo de María y el hijo del carpintero. ¿Qué ustedes creen que van a hacer con nosotros? Van a hacer lo mismo y nos van a rechazar muchas personas y vamos a recibir humillaciones. Pero esto no es motivo
De Jamás, avergonzarnos. no es motivo de avergonzarnos y de que nuestra fe desfallezca. No es motivo para eso, sino para seguir proclamando su palabra. Nosotros tenemos experiencias en el ministerio de evangelizaciones. No sé si recuerdas una, Dulce, de cómo el Señor se ha manifestado con poder. El día que fuimos a evangelizar, que nos tiraron unas piedras. Sí. ¿Qué fue lo que sucedió ese día? El Señor liberó muchos corazones, sanó. La señora que dio el testimonio que tenía, que no sabía de su hijo unos meses, y ahí mismo, en medio de la oración, sonó su teléfono y su hijo la llamó. Su hijo la llamó. La llamó. Y nosotros nos asustamos bastante cuando nos tiraron Con esa la piedra piedra. porque estaban rechazando eso que estaba sucediendo. Pero nosotros nos salimos de ahí, ¿verdad? Nos salimos quedamos, porque fue el Señor que nos mandó y Él nos protege y así mismo en nuestras vidas. Y yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿cómo nosotros nos sentimos cuando el Señor nos escoge, nos llama y nos envía? ¿Qué sentimientos vienen a nosotros? ¿Qué sentimientos vinieron a ti, Dulce, cuando el Señor te dijo, yo quiero, Dulce, que tú prediques mi palabra? Bueno, yo siempre le había pedido al Señor, yo tenía alrededor como de 5 años, que yo le pedí al Señor que yo quería ponerme a su servicio, pero ese llamado y ese envío toma su tiempo porque somos probados, somos podados, y de verdad que sí, que es una alegría inmensa que no tiene palabra, María, para explicar lo que uno siente en su corazón. Cuando uno ve que Jesús ha puesto la mirada en uno, no hay explicación, porque así como se sintieron ellos, yo sé que nos pasa a cada uno de nosotros. Cuando el Señor puso la mirada en ese tiempo determinado en cada uno de nosotros, nos invade una emoción inmensa. Anoche, mientras estaba en la presencia de Jesús, me llegó la canción, llévame donde los hombres. Esa es una canción que me hace que se me erice la piel, que hace que el corazón lata, mi corazón lata muy fuerte, y de la emoción de solo saber que el Señor va conmigo, que yo le entrego todo lo que soy al Señor, y que sin Él yo no soy nada, María. Y de verdad que sí, un remanso de paz yo siento, cada vez que yo siento que el Señor me ha elegido, mucha paz siento y mucho amor, que ese amor que yo he recibido del Señor es el mismo amor que se le transmite a los hermanos. Sí, así es, la alegría. Qué alegría tan inmensa, como decía tú, y qué paz tan grande se siente cuando servimos y nos ponemos a disposición de lo que el Señor quiere. Van a venir situaciones difíciles de egoísmo, de que yo no quiero renunciar a esto o lo otro, yo no quiero sacrificios para proclamar la palabra, pero la recompensa es muy grande cuando el Señor nos llama, cuando el Señor me escogió por su gran misericordia, porque no es que uno fue donde Él, fue Él quien nos rescató y nos llamó y nos eligió. No porque seamos buenos, sino por su inmensa misericordia, porque cuántos defectos o miserias no tendrían esos 12 apóstoles. Yo me traslado en ese momento en que le dijo seguro, vayan de 2 en 2. ¿Qué pensamientos habrán tenido ellos en ese momento? Me imagino, pero ya, y estamos preparados, ¿y qué yo voy a decir? Y así mismo nos sucede a nosotros, y decimos, ¿y qué yo voy a decir? ¿Y qué voy a hacer? Y es el Señor que va a actuar y va a poner las palabras. Recuerdo que cuando el Señor me llamó, yo veía las siervas allá en casa de Belén, antes de yo entrar a la comunidad, sirviendo, proclamando, orando. Y yo en el Santísimo, yo no sabía en qué gancho era que iba a caer, por decirlo de buena forma. Yo le decía, Señor, yo quiero servir así como ellas sirven. Yo quiero proclamar tu palabra así como ellas la proclaman. Y el Señor empieza a darte las herramientas y empieza a capacitarte. Pero es algo que se aprende a sus pies. Así mismo. Solamente recibiendo de Él es que podemos dar. Porque si nosotros no hemos recibido, si no hemos estado con el Maestro, como estuvieron los 12 apóstoles, antes de llegar a ese punto, como yo les dije al inicio del Evangelio, antes de Él enviarlos, ya Él lo estaba capacitando.
ellos iban a hablar de lo que habían visto, no que se iban a inventar cosas, porque esto de proclamar la palabra del Dios no es de inventarse uno, hay que capacitarse, pero a los pies del Señor. Así es. Me encanta María que dice, no nos conformemos con solo ver y solo observar, sino que nosotros también tenemos que comprometernos a ser testigos de lo que el Señor hace, no quedarnos ahí, tú ves, como tú decías, yo quiero, tenía ese deseo en tu corazón. Entonces, a eso también nos llama el Evangelio de hoy, a ser testigos de lo que Jesús quiere hacer, porque no estamos hablando de un Jesús que se quedó allí, sino estamos hablando de un Jesús que actúa en estos tiempos, que actúa en este momento, desde que comenzamos a proclamar su palabra. Jesús está actuando, no estamos hablando de un Jesús que se quedó allá atrás, sino de un Jesús actual, de un Jesús que quiere que cada uno de nosotros seamos testigos de su maravilla, de su gloria y su majestad. Amén, así es, Dulce. Y por sobre todo, ya más adelante en el otro segmento, cuando estemos hablando de la evangelización, dejar el miedo y salir. El Señor quiere una iglesia en salida. Claro. Eso no lo dice el Papa Francisco. No es sentado esperando que venga la gente, sino a buscar y a proclamar. En este momento les invito a una breve pausa. Continúen con nosotros porque el tema se sigue poniendo bueno y el Señor se sigue manifestando con poder. Este tema ha causado en nosotros una alegría y estamos risa, porque el Señor es alegría y cuando lo vamos a proclamar tiene que ser con alegría, que se note de que Jesús vive en nosotros. En este momento vamos a hablarle de la evangelización. Y evangelización es la proclamación del Evangelio con el fin de atraer a todos a Cristo y a su iglesia. Para evangelizar hay que vivir el Evangelio. Nosotras como siervas de la comunidad Siervos de Cristo Vivo en Casa de Belén, servimos en el Ministerio Unción Joven, que es un ministerio para jóvenes, y tenemos una experiencia que Dulce y yo les vamos a contar, una evangelización. Dulce va a empezar a refrescarme la memoria. Sí, bueno, eso fue en Cuaresma de este año. Nos invitan a una evangelización. Bueno, pensamos que vamos a estar todos, porque como somos un equipo, tenemos músicos, uno predica, uno ora, nos repartimos los trabajos. Y cuando llegamos al lugar, muy distante, María, por cierto, hasta un río pasamos. Cuando llegamos allá, de nochecita, ya eran las 7. Bueno, y el sacerdote comienza y nos dice, deja el primer grupito, 3 en un lugar, después deja 2, después 2 más. Entonces, la más que quedó más alejada fui yo. Cuando llegamos a ese lugar, un lugar donde, como quien dice, no había nada, María, ni luz casi, en muy pocas casas había luz. Y digo yo, cuando llegamos al lugar, encontramos 2 o 3 personas que dijeron que no, estábamos esperando al Padre, y el Padre no llegaba. Bueno, nos quedamos ahí.
cuando nos empiezan a mirar las personas medio raro y dicen, como estos jóvenes vienen para acá y qué Y será dos lo que van a hacer, y personas dos nada más. solos. Y dicen las señoras, le digo yo, entonces aquí no hay luz en la capillita que estábamos y no tenían luz. Nos fuimos a una de las casas que había luz y comenzamos ahí, cuando digo yo, con la hermanita que estaba, bueno, vamos a comenzar nosotras, vamos a cantar un cantico, porque el evangelizador tiene que estar preparado para todo, para llevar, como tú dices, esa alegría. Comenzamos cantando, después llamamos el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es nuestra fuerza, nuestro guía y quien actúa en ese lugar. Y de verdad, María, que cuando terminamos fue una cosa tan linda de ver cómo las personas están necesitadas, que no pueden llegar aquí a Casa de Belén, decían ellos, se nos hace difícil ir allá a Casa de Belén, pero nosotros sentimos una alegría tan grande de que ustedes estén aquí y de las maravillas que el Señor hizo con cada uno que se quedaron en esos lugares. El Señor actuó tan grande, María, y una experiencia tan linda que no tiene que uno cuando se mira y dice, wow, Señor, tú sí eres grande, tú sí eres maravilloso, porque el Señor, cuando abrimos nuestros corazones, se desborda. Y también cuando así mismo están las personas, porque como decía su palabra, donde no lo quieren, Sí. nosotros tenemos que seguir, pero donde anhelan encontrarse, tener ese poquito de paz, esa paz, porque ahora eso es lo que necesitamos en estos tiempos que estamos viviendo, mucha paz. Y donde tú encuentras tantos corazones que eso es lo que quieren, paz y amor en sus vidas. Son cosas maravillosas, María. Sí. Y tú también seguro tienes tus experiencias cuando te dan. Sí, y ese mismo día, o sea, cuando Maciel me estaba contando su experiencia, ella se hizo acompañar de un servidor que no tenía mucho tiempo en el ministerio y tenían que orar y tenían que cantar. Y ella nos cuenta que ella lo puso a orar, te toca la oración, pero con el temor de que acababa de entrar, que no sabía, pero esas eran las herramientas y era el momento y había que lanzarse en fe. Y cómo el Señor se manifestó en grande en ese joven y se manifestó con poder. Y eso es un símbolo de que el Señor no tome en cuenta la edad o el tiempo para elegirnos y para derramar sus dones y carismas. Eso no es una limitante para el Señor. Y muchas veces nosotros decimos, este sí, pero este no. Este está capacitado, pero este no. Pero es con nuestros ojos limitados humanos que hacemos la selección y no le preguntamos al Señor que es quien elige y quien llama. Así es, sí. El Señor es el único que lo hace. Simplemente estamos allá con los muchachos para que ellos abran sus corazones. Porque si lo ha hecho contigo, María, lo ha hecho conmigo, también lo quiere hacer con cada uno de los jóvenes de aquí de San Francisco de Macorís. Sí. Y no solo con los jóvenes, sino con todas las personas que esté dispuesto a aceptar ese llamado que el Señor le ha hecho. San Francisco de Asís evangelizaba sin palabras. Él recorría los caminos y sin decir una palabra evangelizaba y se convertían, porque es los gestos, es la misericordia lo que evangeliza en nosotros. No son muchas palabras, son necesarias, pero es nuestra forma de ser. Ustedes dirán, bueno, pero es que yo no tengo tiempo de integrarme a un grupo, o no tengo ese espacio, o soy madre de familia, o soy padre de familia, y no tengo ese espacio para evangelizar. Pero en nuestro día a día, en nuestra rutina, en nuestro trabajo, evangelizamos hasta con un saludo, una sonrisa, un gesto, una palabra de aliento. Esas son formas de evangelizar y llevar la buena nueva a lo que nosotros tenemos. No necesitamos muchas herramientas, no necesitamos tantas herramientas. Un punto muy importante en la evangelización es el querigma, que significa anuncio, proclamación de la buena nueva. Y la evangelización comienza con el querigma, porque es el primer encuentro que tiene esa persona que no ha escuchado de Jesús, de su palabra, con el Señor. Es el primer encuentro que tiene. Claro. Eso nos hace retomar, María,
al primer discurso de Pedro. Sí. ¿Recuerda? Sí. Después que él recibió, Primer anuncio. fue ahí a anunciar. ¿Y cuántos se convirtieron? Pero Yes. con eso mismo, anunciando la palabra con poder a través del querigma. ¿Y cuáles eran ese contenido del querigma? Bueno, ahí encontramos, yo digo que esa es la base La base. Para construir completamente, ese edificio para de nuestra construirla. vida cristiana. El amor de Dios. A veces no nos gusta el pecado, que es lo que nos aleja de ese amor. Tan grande. Pero hay una buena noticia, María, que Jesús es nuestro Salvador y es la salvación. Y después tenemos la fe y la conversión. Después que estamos en eso, tenemos nuestra conversión y estamos viviendo en fe, dejamos que nuestra vida sea completamente guiada y dirigida por el Espíritu Santo. Y después que recibimos ese Espíritu Santo, tenemos que vivir en comunidad, María. No Sí. nos podemos Eso quedar es solos. muy necesario. La comunidad. Entonces nosotros, para poder proclamar ese querigma, tenemos que vivir cada uno de esos pasos. Si yo no he vivido ese amor de Dios, si yo no me he reconocido como pecadora, si no he aceptado al Señor como dueño y Señor de mi vida, si no he dejado esa vida de pecado, ¿cómo puedo yo ser un evangelizador? ¿Qué los otros van a ver en mí? ¿Qué podemos dar si no hay? Si no vivimos en comunidad, eso es fundamental, vivir en comunidad. No podemos vivir solos y aislados, porque no es lo mismo vivir unidos, en un grupo de hermanos que apoya, que ora por uno, donde buscamos aliento, consejo, donde buscamos la presencia del Señor. No es posible, nuestra fe se apaga, Dulce. Claro. Cuando vivimos en comunidad, María, tenemos nuevas fuerzas, como dice la canción. Y me encanta la esencia de la comunidad, que es la contemplación. A través de la contemplación, nosotros, en esa adoración y ese encuentro con Jesús, es que nosotros recibimos todo aquello que las personas pueden ver que se manifiesta en la comunidad. Es a través de esa contemplación. Y a través de que nosotros contemplamos, nos vamos volviendo evangelizadores. Y a través de esa evangelización es que nosotros podemos transformar nuestra vida en Cristo. Y ese tiene que ser nuestra meta. Sí. Yo digo, nuestra meta es transformarnos en Cristo. Y lo conseguimos a través de esas tres corrientes. Sí. De la contemplación, la evangelización y luego nuestra transformación en Cristo. Juan Pablo II, San Juan Pablo II, ¿verdad? Decía, hay que remar mar adentro. Es una nueva evangelización, nueva en su ardor, en sus métodos y expresión. En estos tiempos es un poco difícil evangelizar, porque estamos viviendo en la actualidad en una cultura de muchos antivalores. Donde sea que vayamos, vamos a encontrar antivalores y ataques a nuestra fe. Muchos ataques. De manera personal, he recibido ataques por mi fe. Bastantes. Y uno se siente como si fuese, bueno, el único y que ellos tienen la razón, pero no es así. Porque estamos remando contra corriente, mar adentro, y el Señor que nos va a dar el gran premio por su gran misericordia con nosotros. María, me gusta mucho, Miguel Horacio, lo de la ola. Ah, sí. Eso es algo que me llama mucho la atención y desde que lo escuché, que él decía, no te conformes con solo ver esa gran ola donde se van integrando personas, se van integrando, y tú mira a la orilla y se veían uno triste. En la orilla de la playa. En la orilla de la playa. Miguel Horacio es un hermano de la comunidad. De los siervos de Cristo vive. Él tuvo como esa visión, esa profecía. Sí. Eso es muy lindo. Entonces decía él, no te conformes con quedarte en la orilla. Si tu corazón arde por querer entrarte en la ola, lánzate en la ola, sube a la ola, vive lo que están viviendo, lo que están ahí dentro. Pero como tú decías antes de mandar al corte, María, el miedo. Aferrarnos a esas cosas que no están bien, porque decía, y miraba a la orilla y se veían en la orilla personas tristes. Uno estaban bailando, gozando, bebiendo, haciendo muchas cosas, y otros estaban ahí como pasando por el mundo porque pasaron. Pero de verdad que sí, que eso es una motivación muy bonita, lo de la ola. Eso se ha quedado en
prendado en mi corazón y en Sí, mi mente, sí. cuando él hacía esa invitación de que subámonos, súbete, éntrate a la ola. Y es como dice, remar mar adentro, entrarnos a la ola. A eso el Señor nos está llamando, a que nos adentremos, a que vivamos la experiencia desde dentro de la ola, no quedarnos ahí en la orilla. Porque, ¿qué vamos a encontrar en la orilla, María? Todos los desperdicios llegan a la orilla. De la playa, llegan a la orilla. Entonces, cuando llegamos mar adentro, ahí hay pureza. Podemos ver a veces el agua cristalina cuando llegamos al mar adentro, pero muchas veces nos da miedo, como dice San Juan Pablo II, de lo que hay dentro de nosotros, de lo que tenemos que dejar, porque muchas cosas nos hacen aferrarnos a cosas materiales o a sentimientos, y el Señor no quiere eso. Cuando el Señor ya nos lleva ya mar adentro, tenemos que desprendernos, lavarnos con esa agua cristalina que hay en ese mar abierto, porque tú lo puedes ver que solamente ve mar y cielo cuando llegamos a mar abierto. Sí, sí. Así es, mi hermana Dulce. Y el miedo viene de una sola persona. El único que inspira miedo es el enemigo, es Satanás. Ese es el que él pone el miedo en nosotros y no nos deja hacer lo que el Señor quiere que nosotros seamos, instrumentos de su palabra, a proclamar lo que hemos recibido, de vivir, de llevarles a tantas personas, cuántas personas, Dulce, que necesitan una palabra de aliento, que viven en tristeza, en situaciones de soledad, que necesitan escuchar, que hay alguien que lo ama inmensamente y es Jesús. Y muchas veces por nuestro egoísmo nos quedamos ahí. Entonces dirán ustedes, ¿qué hago? Estoy sintiendo ese ardor en mi corazón. Yo sé, porque el Señor me lo hace sentir. Hay muchas personas que están sintiendo en su corazón ese llamado de que el Señor quiere utilizar nuestras voces, nuestras manos, nuestro ser, nuestro cuerpo para llevarlo a Él. Y que ese cansancio que puede producir el irnos lejos, yo me recuerdo cuando iba con el Ministerio Rescatado a Villarribas y eso, y con el solazo, y a pie, y se me rompió una chancleta un día, pero todo eso es un santo cansancio, porque cuando uno, por la gran misericordia de Dios, que Él nos utiliza como instrumento, porque no somos nosotros, termina de proclamar esa palabra y uno ve esos rostros tristes, como el Señor les da esa alegría. Es un santo cansancio porque uno termina alegre, con esa alegría, con esa paz de que hizo lo que el Señor le mandó. Somos siervos inútiles que hacemos solo lo que el Señor nos manda, lo que tenemos que hacer. Y por eso yo te invito que empieces a buscar, que empieces a capacitarte, que busques orientación, cómo yo puedo proclamar la palabra de Dios. Acércate a tu iglesia, parroquia o tu comunidad para que te den las herramientas y para que tú tengas experiencias, porque solamente a los pies del Señor es que se recibe esa experiencia y esa capacitación. Y el Señor pone. Claro. Como tú decías al principio, tú y yo estamos aquí porque es el Señor que está poniendo. Si fuese por nosotros y las rutinas y eso, no podríamos dar nada, solo el Señor. Bueno, finalizamos esta parte, este tema tan hermoso que yo sé que ha tocado los corazones. Nos vamos a una breve pausa para luego regresar con la oración, que ahí el Señor va a terminar de llamarnos y hacernos sentir ese amor por proclamar su palabra.
Bendito sea el Señor. Bendito eres. En este momento te invitamos, queridos hermanos, a ponernos en actitud de oración. Puedes cerrar tus ojos o inclinar tu cabeza, porque el Señor en este momento quiere derramarse y ya se está derramando con poder. Bendito Te alabamos, eres, Señor. Gloria y Te alabanza bendecimos a ti. y glorificamos. A ti Alabado desean eres, dadas Señor. todo el honor, Bendecido todo el seas, poder, glorificado toda la y gloria a adorado ti, seas, Señor. Santo Alabanza eres a tú, ti, Jesús. Bendito Alabado seas eres, tú, Señor. Señor. Tu rostro Oh, resplandeciente, tu santo presencia eres, Señor. resplandeciente Bendecido y tu eres, luz que en Jesús. este momento Bendecido y en cada eres. uno de los hogares de las personas que nos están viendo se está manifestando. Bendito sea, Señor. Bendito eres, Hosanna, Señor. hosanna. Oh, bendito, bendito, ensalzado, oh, gloria. glorificado Alabado eres, seas. Señor. Bendito, Bendecido el honor, seas. el poder y la Oh, gloria gloria y sean alabanza dadas a a ti. ti, Jesús. Oh, santo, En este santo momento eres, Señor. te entregamos todo nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestras palabras, sentimientos, nuestras vidas, Señor. Te queremos entregar nuestros miedos, nuestras limitaciones y miserias. Te las entregamos todas, Jesús. Queremos despojarnos de todo, Señor, y postrarnos en tu presencia tal y como somos, como tú nos ves, como tú nos conoces, Señor, sin disfraces, sin máscaras, sin poses falsas, sino aquí, Señor, postrados ante ti, tal y como somos. Tú conoces nuestra historia, tú conoces nuestras vidas, Señor. Y en este momento te pedimos que la luz de tu Espíritu Santo descienda sobre nosotros. Que esa luz de tu Santo Espíritu, Señor, recorra todo nuestro ser, toda nuestra vida. Y que tú vengas, Señor, con el poder de tu Santo Espíritu a llevarte todo miedo. Señor, te lo entregamos, el miedo. Jesús. Te queremos, Señor, pedir que con la luz de tu Santo Espíritu te lleves todo bloqueo, Señor. Sí, Señor. Todo lo que nos Llévatelo, ata, Jesús, te lo entregamos Llévatelo, a ti, Jesús. Señor. Porque queremos ser tus instrumentos. Queremos proclamar tu palabra, Jesús. Tú nos muestras en este momento tantos corazones tristes, cuántas personas, Señor, atadas, cuántas personas en oscuridad. Y tú nos has elegido, tú nos estás llamando en este momento, nos estás capacitando para enviarnos a cada uno de ellos, para nosotros llevar esa luz que eres tú, Jesús, a cada uno de esas personas que están en cautiverio, que están encerrados, que están en situaciones de desesperación. Capacítanos, Señor. Enamóranos de ti, Jesús, y de tu palabra. Enamóranos, Señor. Derrama tu amor, Señor, sobre nosotros. Enamóranos, Jesús. Bendito seas. Eres, Señor. Gloria y alabanza, alabanza. Oh, bendito eres, Santo Señor. eres, Jesús. Te pedimos, Jesús, que tu presencia continúe moviéndose en cada hogar, que en este momento está escuchando, Señor, que se mueva tu Santo Espíritu en cada rinconcito de tu hogar. Sigue entregándole a Jesús todas esas cosas que han estado en tu mente y que te han atormentado, todo ese cansancio de la semana completa. Deja que Jesús en este momento, donde te hace una invitación, donde te dice, ven y descánsate solo en mí, desconéctate de todo, entrégale a Jesús tus hijos, entrégale a Jesús toda tu familia, que Jesús es el dueño de todo. Te pedimos, Señor, que tú bendiga grandemente cada hogar, que tú lleves tu paz, tu amor, Señor. Tú sabes que eso es lo que más necesitamos en estos días, Señor. Y si tú estás enfermo, preséntale a Jesús en este momento tu enfermedad, hermano. Preséntale a Jesús cuáles son esas cosas, cuáles son esas enfermedades que hay en ti. Te presentamos de una manera especial, Señor. Esas personas enfermas de cáncer, Señor. Tú sabes cómo sufren, Señor. Te presentamos
aquellos que no tienen con qué conseguir esos medicamentos, Señor, que tú vayas en este momento, Señor, y tú suplas, y tú le facilites esos medicamentos a esas personas, Señor. Paséate en los hospitales, Jesús, Señor, donde hay tantos enfermos, donde necesitan, Señor, un toque tuyo solamente, Señor. Ve y lleva, ve, Señor, y paséate en cada rincón de este pueblo de San Francisco de Macorís. Tú sabes, Señor, que te necesitamos. Oh, bendito eres, Señor. Bendito seas, Gloria Jesús. Y alabanza a ti. Yo te voy a invitar, hermano, Señor, que abra tus labios santo, y alabe santo, al Señor, santo. porque en la alabanza hay Bendito poder, sea, hermano. Señor. En la alabanza Gloria las y cadenas se alabanza. rompen. Bendito Deja que el Señor seas, se lleve Jesús. toda esa depresión Santo, que ha estado santo, atormentando tu vida. Oh, Deja que sana, Jesús sí, en Jesús. este momento te Bendito abrace y te seas, llene de su amor. Oh, Gloria, bendito, alabanza, bendito alabanza. eres, Señor. Nuestros Alabanza, labios se Jesús. abren y alaban al Señor. Bendito Alabado sea, eres, Señor Señor. Jesús. Bendecido Bendito sea, sea, Señor. Señor. Glorificado sea, Gracias, Señor. Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Gracias, Señor. Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por tu Gracias, presencia. Jesús. Empieza a darle gracias al Gracias, Señor por su Señor. gran presencia, porque abrió Gracias, Jesús. las puertas de nuestros corazones. Y cuando abrió esas puertas de nuestros corazones, una gran luz salió, porque el Señor ha entrado en nuestras vidas. Le damos gracias, queridos hermanos, por acompañarnos en esta mañana, en este su programa. Les invitamos que nos acompañen el próximo domingo por el mismo canal y a la misma hora. Que pasen un feliz y bendecido domingo.